Mientras leía el periódico, noté algo fuera de lo común por el rabillo del ojo. Los pequeños pies de un niño moviéndose con guarachitos blancos capturaron mi atención. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que no había niños en mi hogar en ese momento. Era un día aparentemente normal, cuando estando en casa y disfrutando de un merecido descanso, escuché un llanto de un bebé resonando a la distancia. Al principio no le presté mucha atención, asumiendo que en la calle llevaba a alguien en brazos o algo así. Sin embargo, con el pasar de los días, ese llanto se volvió más cercano y persistente, lo que resultaba extraño, ya que ningún vecino cercano tenía bebés. A pesar de esto, opté por no darle mayor importancia, pensando que podría ser algo pasajero. La curiosidad, sin embargo, fue ganando terreno en mi mente. Cada vez que el llanto resonaba, sentía la necesidad de investigar, saliendo rápidamente de mi casa con la esperanza de encontrar a alguien paseando con un bebé. Pero para mi desconcierto, no encontraba a nadie. Nadie que explicara el origen de ese lamento que me perseguía. Aquella situación peculiar comenzó a inquietarme. Me preguntaba si acaso estaba perdiendo la razón, si aquel llanto era real o producto de mi imaginación. Decidí poner más atención a los detalles, a las circunstancias que rodeaban este misterioso suceso. Un día, después de completar mis tareas cotidianas y dejar la comida lista para la llegada de mi familia, me dispuse a descansar en una silla que estaba en el pasillo de la entrada de mi antigua casa. Era una casa con techos bastante altos y zaguán que conducía a diferentes cuartos y pasillos. Mientras leía el periódico, noté algo fuera de lo común por el rabillo del ojo. Los pequeños pies de un niño moviéndose con guarachitos blancos capturaron mi atención. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que no había niños en mi hogar en ese momento. Salté de la silla y me dirigí apresuradamente al patio, pero para mi desconcierto, no encontré a nadie. La falta de la lógica en aquella situación me dejó perpleja. Horas más tarde, la realidad golpeó con fuerza cuando unos conocidos llegaron corriendo, visiblemente alterados. Mi hijo menor, Tony, había sufrido un terrible accidente al bajar del camión escolar. Un auto lo había impactado y lamentablemente no logró sobrevivir en el camino hacia el hospital. La desesperación y el dolor se apoderaron de mí, mientras intentaba comprender la magnitud de la tragedia. Los recuerdos del misterioso llanto y la presencia del niñito con guarachitos blancos inundaron mi mente. ¿Habría sido un presagio o un aviso de tragedia que se avecinaba? ¿Acaso aquel niño era el ángel guardián de Tony o la representación de la muerte misma? Las preguntas sin respuestas me atormentaron, creando una conexión inquietante entre aquel llanto y la inesperada pérdida de mi hijo. Gracias por leerme. Hola familia TDT. Creo que todos tenemos historias que contar. Hoy me gustaría compartirles mi historia. Es algo extendido, así que pónganse cómodos. Mi mamá tenía una hermana que era casi 2 años mayor que yo. Nos criamos juntas prácticamente, porque yo pasaba mucho tiempo en la casa de mi abuela. Mi tía era hipoacústica. Calculando, ella escuchaba solo el 5% de los sonidos, y estos tenían que ser de alta potencia, como gritos en su oído o un globo que se reventara muy cerca de ella. Por su padecimiento, siempre fue víctima de burlas en la primaria. En verdad, yo misma vi como muchas veces los niños se reían de ella. Hasta secundaria fue cuando ingresó a una escuela especial y aprendió lenguaje de señas. A ver, todo va a girar en torno a mi tía Eva. Eva y yo de niñas por todo peleábamos, pero conforme fuimos creciendo nos vimos bastante unidas. En la casa de mi abuela había bastantes carencias y adicciones, y como Eva era la mayor de 8 hijos, pues relativamente le tocó ser la niñera de tiempo completo de todos los hijos que vivían bajo el mismo techo. El caso es que,
Debido a las carencias, a ella le encantaba hacer cosas por medio de reciclaje, como pulseras, collares, cintos. Es más, a veces sus hermanos le pasaban los pantalones, así que ella los cortaba y rediseñaba con la máquina de coser de su mamá, o sea, mi abuela, para que, estuvieran a su talla. La verdad, a mí solo me gustaba ir a casa de mi abuela para verla y poder platicar con ella. Cuando yo tenía 16 años, ella le pidió a mi mamá que si podía venir a vivir con nosotros. Lógico, ¿cómo decir que no? Estuvo con nosotros un par de meses y pues ya se imaginarán, muchísimo más unidas. Dormíamos juntas, comíamos juntas, compartíamos la ropa. Disfrutaba muchísimo estar con ella como no tienen una idea. Nos divertíamos muchísimo. A ver, ya me extendí. Aquí comienza lo extraño. Un día estábamos sentadas en el frente de la casa con unas sillas mecedoras. A veces nos escribíamos en un cuaderno, como si fuera algo así como un chat, ¿sí me entienden? Me escribía chistes o cosas que le habían pasado, o a veces cosas que recordaba que habíamos hecho juntas. Una vez me escribió esto, que más o menos recuerdo así. ¿Quieres que te cuente un secreto? Sí. ¿Me prometes que no se lo vas a decir a nadie? ¿Por qué? ¿Es algo malo? No, pero es que nadie me va a creer. Es que veo un muchacho. Yo me imaginé que se refería a alguien, vivo. Le pregunté que cómo era que lo veía, si a escondidas, tonterías así. Ella se sonrió después de que leyó lo que le escribí y empezó a escribir bastante. A ver, en resumen, me escribió que veía a un chico que estaba muerto. Siempre lo veía solamente en el baño de su casa, pero él le decía que podría ir a verlo cuando ella quisiera, que siempre estaría ahí, porque podía pegarse a ella. También recuerdo que escribió que él siempre la asustaba agarrándola del tobillo cuando ella estaba en el lavabo, y en verdad que ella odiaba que él hiciera eso. Yo me sorprendí y me dio muchísima curiosidad seguir sabiendo cosas. Me dijo que se veía como una persona normal, pero que siempre estaba vestido igual, con un overol viejo y eso sí, se veía muy pálido. Es más, hasta se volvieron amigos y se contaban cosas. En el transcurso en el que ella estuvo viviendo conmigo, iba a visitar a su mamá, y cuando regresaba me contaba más cosas, como que él me había visto y que le caía bien, pero que me cuidara mucho. A ver, nunca supe si era una sugerencia o amenaza. Un día, supuestamente le dijo que le gustaría que estuviéramos juntos, en donde él estaba. La supuesta historia de él es que vivió hace muchos años con su familia en una zona cuando no había casas ahí, y que un día se dispararon en la cabeza porque siempre estaba triste, que a veces le dolía cuando se acordaba de eso. A ver, todo esto les repito, Eva me lo platicaba por medio de cartas, que se perdieron durante la mudanza años después. En verdad, no tienen una idea de lo enojada y triste que me sentí, porque era la única evidencia que yo tenía de que ella me había compartido todo esto. Pero en fin, muchos detalles los guardo en mi memoria. Un día, otra hermana de mi mamá fue por Eva, a lo que le dijo que su mamá se había puesto mala y que la extrañaba mucho. Lógico, Eva se sintió mal, agarró sus cosas y se fue. No saben cuánto hubiera deseado que nunca se fuera, pero era su decisión. Yo le rogué a mi mamá porque no dejara que se fuera, pero solo me dijo que su lugar estaba con su mamá y que tenía que irse para cuidarla. Eva se suicidó 4 meses después. Se colgó en el baño de su casa. Es la muerte que más me ha dolido en toda mi vida. Sentí un total abandono. Muchos años le lloré tanto. Yo tenía 16 y sentí que lo perdí todo. Me sentí tan inútil por no haberla ayudado, por no haber estado con ella cuando más me necesitó, por no haberla protegido. Años después entré a estudiar psicología y fue bastante terapéutico para mí. Comencé a ver la situación desde la perspectiva distinta y más madura, a analizar su condición física, psicológica, familiar, económica, todo eso en una chica de recién cumplidos 18 años. Es fácil deducir que fue todo eso lo que la llevó a tomar esa decisión, pero cuando lo analizo desde un punto de vista espiritual y paranormal, la idea de que quizá él la convenció y se la llevó aprovechándose de su condición
Me hierve la sangre. De eso ya han pasado 18 años, pero para mí se siente como si hubiera sido ayer. Gracias por leerme, TDT. Hola, Raúl. Les mando mi relato, espero les guste. Fue un viernes 12 de diciembre del 2014. Estaba en el último año de la escuela de enfermería. Había tenido exámenes toda la semana y en ese momento mi abuela estaba hospitalizada después de caerse en su casa. Debía ser trasladada a un servicio de rehabilitación al lunes siguiente. No pude visitarla en toda la semana, lo cual me entristeció mucho porque era muy cercana a ella. Mi madre había ido a verla esa tarde del viernes y me llamó por la noche para darme noticias. Entonces me dijo que estaba respirando con dificultad, que escuchaba como crepitaciones y que sus brazos estaban hinchados de agua. Como estudiante de enfermería, le respondí a mi madre que quizá mi abuela estaba experimentando un edema agudo de pulmón, ya que los síntomas coincidían. Mi madre me repitió que mi abuela seguía en el hospital y que si hubiera algún riesgo, lo verían y se ocuparían de ella. Quería visitarla el día siguiente por la mañana, ya que estaba más disponible. Pasé una noche bastante mala. Tuve pesadillas. De hecho, soñé con ella. La sostenía en mis brazos, estaba en el suelo y la miraba. Ella se estaba como despidiendo de mí. Le estaba administrando yo un medicamento para tratar su edema de pulmón, como ya lo había supuesto el día anterior. Al despertar, estaba muy triste y conmocionada. Pero bueno, me levanté para ducharme. Me estaba preparando para irme al hospital, cuando mi hermano me llamó. Me anunció que mi abuela había fallecido esa noche. Más tarde supe que fue edema de pulmón, como les comenté, que habían intentado salvarla inyectándole el mismo medicamento que en mi sueño. Familia TDT, ¿alguna vez algún familiar se ha venido a despedir de ustedes antes de partir? Gracias por leerme. Hola familia TDT. Hace 14 años falleció el sobrino de mi exmarido. Después de 2 años nos juntamos, viviendo en esa casa que compartimos. En 2 ocasiones vi una sombra pequeña. Mis 2 hijos tienen una diferencia de edades, de 2 años con 11 meses y de 13 mi niña. Como les comento, mi niña era la mayor, pero nunca llegó a conocer al niño que falleció. Recuerdo un día en el que mi niña, el recién nacido, mi marido y yo estábamos en la habitación. Mi esposo y el bebé estaban en la cama, mientras que mi niña, bastante coqueta, se miraba al espejo. En ese momento ella exclamó: «Ay, Alan, déjame en paz, no me molestes». Cabe destacar que el niño se llamaba Alan, y mi niña nació 2 años después de su fallecimiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que el espíritu del niño estaba y sigue presente en nuestra casa. Recientemente mi ex esposo estaba ayudando a su padre en una papelería que tienen. Yo planeaba visitar a mi madre, y mientras estaba por salir, escuché ruidos de juegos de carritos provenientes de la habitación de los niños. A ver, mi hijo tiene muchos carritos, así que pensé que estaba jugando. Cuando le pregunté a su padre que si se iba a llevar a Samuel, él se me quedó viendo. Me dijo que estaba loca, que Samuel se había ido con su hermana desde hace rato. Quedé sorprendida. Yo lo escuché jugar en su cuarto. Hola, buenas noches, Raúl. Te mando este relato porque mi niño tiene una discapacidad, por lo que ya de entrada su carácter es diferente al de otros niños de su edad, y uno de sus mayores problemas está en el lenguaje. No tiene más amiguitos que los de su escuela, por lo que usualmente disfruta jugar él solo en su habitación. Digo esto como contexto porque es común que durante esos juegos se avienten unos monólogos de antología. De verdad, puede durar 20 minutos sin parar de hablar entre sonidos, palabras claras y frases ininteligibles. Y bueno, ocurrió hace un tiempo. Tendría él alrededor de 4 o 5 años más o menos. Estaba en su cuarto y lo escuché que empezó a hablar solo, pero no sé,
había algo diferente esta vez. Parecía que estaba entablando comunicación con alguien más. Yo no podía escuchar. No era como otras ocasiones y también se reía. Así pasaron varios minutos en los que esa dinámica continuó hasta que decidí asomarme al cuarto. Allí estaba, lo encontré sin juguetes, sentado en la orilla de la cama y sonriendo. Le pregunté, «Mi amor, ¿con quién hablas?». Y muy seguro me respondió, Oma Ana. «Ah, ¿y dónde está Oma Ana?». Tras lo cual dio una palmadita en su palma al lado de él, como cuando le pides a alguien que se siente, y él me dijo, Aquí. Oma es como se les llama a las abuelitas en Alemania, y Ana era la abuela de mi esposo, quien falleció cuando él de niño apenas tenía 3 meses. Nunca la conoció, porque en ese entonces vivíamos todavía en México. Yo recuerdo que solo atiné a decirle, ok, y ahí quedó. Tiempo después, mientras mi esposo movía algunas cosas que tenía guardadas, sacó unas fotografías, y junto a él estaba mi hijo, quien al verlas, las toma y grita, Oma Ana. Nos quedamos de a 6, porque, ¿cómo les digo? Él no conocía a su bisabuelita ni en foto. No tenía la manera de saber cómo era ella, sin embargo, la reconoció de inmediato. Si mal no recuerdo, hubieron más ocasiones en las que él decía que platicaba con su Oma, pero esa fue la que más me quedó grabada por ser la primera. A ver, nunca me dio miedo. De hecho, siempre he tenido mucha curiosidad y respeto por lo que los niños pueden ver, y me intriga saber cómo ocurrían esos encuentros. La segunda anécdota ocurrió en el Día de Muertos, en el 2018. Estábamos en familia en la tumba de mis abuelitos haciendo su ofrenda y conviviendo. Este cementerio no es como esos antiguos que tienen esculturas y mausoleos por todos lados. Es de esos que son como un jardín muy grande, donde solo ponen una lápida plana sobre la tumba y un florero y nada más. A unas pocas lápidas de donde descansaban mis abuelos estaba enterrado un bebé. Mi mamá y mi tía como que lo adoptaron porque nadie iba nunca a visitar a ese bebé. Y bueno, como tenemos corazón de pollo, cada que iban a ver a mis abuelos le dejaban alguna flor o un juguetito al niño. Y ese Día de Muertos no fue la excepción. Más temprano le pusieron de manera simbólica unas flores de cempasúchil y papel picado y lo dejaron por la paz. Total, que pasamos un par de horas ahí comiendo, escuchando música de los abuelitos y recordándolos. Ya saben cómo es esa celebración. Y cuando iban a dar las 6 nos dispusimos a recoger para irnos. Como les comenté, mi niño tiene discapacidad, así que para aquel entonces todavía le teníamos una carriola de las de tijera, y pues yo agarré a mi chamaco, ya de 6 años, y empecé a caminar hacia el pavimento, cuando mi niño se gira en la carriola para ver hacia un lado por donde está la tumba del bebé, y efusivamente le dice adiós. De más está decir que por supuesto no había nadie ya en esa sección. Mi mamá y yo nada más nos volteamos a ver con cara de ¿viste lo que yo vi? Y seguimos caminando. Ahí sí preferí no hacerle segunda a mi hijo, porque no fuera haciendo que le hiciera más fiestas al fantasma y nos siguiera a casa. Hasta aquí mi relato. Espero que les guste. Por cierto, gracias Raúl. Espero que tu familia te siga mandando historias, porque son buenísimas. Que tengan un excelente fin de semana. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.